Vamos a ver un pequeño vídeo, unos 20-25 minutos como mucho, sobre cómo utilizar el paquete Geom 2D que tenemos en el aula virtual, geom2d.py. Lo primero es decir que ese paquete debe de incluirse, debe de ponerse en la misma carpeta en la que tengamos el archivo, el notebook con el que estemos trabajando. Para saberlo es muy sencillo, sencillamente escribimos from geom2d import asterisco, es decir, intentar añadir las órdenes del paquete a Sage. Si funciona, no habrá ningún mensaje. Si hay algún error, será porque no tenemos el paquete dentro de la misma carpeta en la que estemos trabajando. Una vez que lo tenemos, el siguiente paso pues, es pedir una pequeña ayuda para hacernos una idea de qué es lo que incluye ese paquete. Ya vemos que es un módulo de geometría 2D que incluye como constante el número pi, el origen, el eje X y el eje Y, o sea, el 001001. Como colores predefinidos tenemos 8, el gris, el negro, el rojo, el verde, el azul, el blanco, el amarillo y el naranja, y que permite pues crear objetos 3D y luego, 2D y luego dibujar. Los objetos que permite crear son unos ejes, permite dibujar cualquier base, permite también crear en dimensión 0 puntos, en dimensión 1 flechas para dibujar vectores, permite también dibujar segmentos, rectas y semirectas, y permite en dimensión 2 pues, dibujar polígonos y cuadrados. Y todos esos son objetos que se deben de dibujar con una orden que se llama dibujar. Y es la primera de la que vamos a pedir ayuda. Entonces vamos a pedir una ayuda, pero en vez de como antes que solo pedíamos ayuda, vamos a incluir entre los paréntesis y entre comillas el nombre del comando que queramos recibir ayuda. En este caso, dibujar. Y me dice que para dibujar, para usar el comando dibujar, se le debe de añadir siempre una lista de objetos que hayamos creado antes. Tarjetas, bases, etc. Y que permite un parámetro que es frame, que indica si se dibuja o no ese frame. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Entonces vamos a empezar por dibujar, por ejemplo, nuestros ejes con nuestra base canónica. Vamos a dibujar dos cosas, por un lado los ejes, por otro lado la base canónica. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir mis ejes, que es algo que yo voy a crear utilizando el comando ejes, y mi base es algo que yo voy a crear usando mi comando base. Si yo lo ejecuto no va a pasar nada porque se han creado los objetos pero no se dibuja. Si yo quiero dibujarlo debo utilizar la orden dibujar. Y como indica la ayuda, pues debemos de, dentro de los paréntesis, debemos de incluir una lista de cosas a dibujar. En este caso, pues, eje, mi base. Si ejecutamos y no nos da ningún error, pues nos habrá dibujado nuestro eje y nuestra base canónica, porque no hemos indicado que sea una base distinta ni nada por el estilo. Con respecto a lo de frame igual a false, yo no lo voy a tocar, pero si ponemos frame igual a true, pues lo que hace aparte de eso es añadirme dentro de los ejes pues estos, digamos, estos ejes numerados para indicar coordenadas. Aquí vemos por ejemplo que el 1, 0 pues tiene coordenada 1, 0 y aquí el 0, 1. A mí personalmente me gusta más sin que me dibuje ese cuadrado y por tanto pues lo voy a dejar aquí. ¿Qué puedo hacer con ejes? ¿Qué puedo hacer con base? ¿Cómo puedo modificar un poquito? Si yo pregunto ayuda sobre ejes, me dice que solo puedo modificar tres cosas: la longitud de los ejes, o sea, cómo de largos van a ser estas líneas, y que por defecto es longitud 3, ya veis que más o menos esto es 1, pues 2 y 3, ¿vale? Que puedo modificar esa longitud, que puedo modificar los colores, que por defecto son rojo y verde, y el grosor. Pues si yo quiero aquí cambiar, pues lo que tengo que decir, vamos a suponer que queremos pues que sea un poquito más corto, el igual a 2, por ejemplo, que los colores que nosotros queremos usar, no queremos rojo y verde, sino por ejemplo rojo y azul, y que el grosor, por ejemplo, pues queremos un grosor, por ejemplo, de 1. Tenemos nuestros ejes rojo y azul, que queremos que sea más grueso, pues sencillamente le ponemos grosor 3, y ya veis que la línea pues sale pues más gruesa. Es un poco una cuestión de gustos. Se puede modificar uno o parte de los parámetros. Por ejemplo, si lo dejo así, solo cambio la longitud y vuelve a lo que tenía por defecto, rojo y verde, ¿vale? Y grosor el que tuviera. Con respecto a qué puedo hacer con mi base, pues me dice que, por supuesto, pues aparte de elegir el grosor y los colores, como antes, también me permite introducir una lista de vectores que van a formar parte de la base. Yo voy a coger y voy a definir aquí una base distinta. Voy a coger una base, por ejemplo, vector. Vamos a coger, por ejemplo,
como primer eje, pues el 1, 1, la diagonal del primer cuadrante, y como segundo vector, pues el segundo vector, la otra diagonal. Vector menos 1, 1. Y aquí voy a decir que la base que yo quiero dibujar es la formada por el U y el V. Ya vemos que lo que pasa, los ejes me los ha dibujado igual, pero en vez del 1, 0, 0, 1, pues me he dibujado el 1, 1, 1, menos 1. Y puedo poner los vectores que yo quiera, sin más. Entonces, esto es lo básico, se pueden dibujar ejes y se pueden dibujar también bases. Y podemos añadir esta especie de cuadrado numerado a los lados o no. Por ejemplo, pues aquí me interesa esto, pues puedo decir una vez más lo de frame igual a true. Y ya vemos que me permite pues, visualizar que este vector es el 1, 1 y este vector es el menos 1. Con esto lo que tenemos es la posibilidad de visualizar bases y dibujar y visualizar ejes. Vamos a dejar, por ejemplo, estos así. Vamos a ir añadiendo cosas que también puedo visualizar y empieza por objeto de dimensión 0, o sea, puntos. ¿Cómo dibujo yo un punto? Que dice que ya hemos visto para qué sirve esto de eje y bases, para qué sirve, cómo se utiliza punto. Pues vamos a pedir ayuda del comando punto. Me dice que el punto, pues hay que indicar el punto que quieras dibujar, se puede indicar el grosor, tiene un grosor por defecto, y el color. Como siempre se va a poder elegir un poquito el grosor y el color. Bueno, pues voy a decir que quiero dibujar, por ejemplo, podemos dibujar, pues yo qué sé, podemos dibujar el punto, pues el 1,5, 0,5. Bueno, pues voy a decir que yo quiero un punto, que es un 0, y que el objeto va a ser un punto. Y habíamos dicho, creo que era el 1,5, 0,5. Vale, yo lo voy a añadir a mi dibujo, es decir, que aparte de mi eje, mi base, pues quiero dibujar el punto es un 0. Pues voy aquí y ya veis que se dibuja el punto. Puedo cambiar el grosor, pongo ese y puedo añadir más de un punto. Por ejemplo, si quiero dibujar otro punto por aquí, pues puedo decir que control C, control V, que lo coja bien, control C, control V, pues vamos a decir que hay un segundo punto que yo quiero dibujar. Por ejemplo, pues yo que sé, el 1,5, 2,5. Pues, se me ha olvidado añadirlo a mi lista de cosas. Bueno, pues aquí tenemos mis ejes, mi base y mis dos puntos. Quizás se me ha quedado un poquito alto. Vamos a poner el 1,5, pues yo que sé, 1,6. Bueno, un poquito mejor. Aquí tenemos. Y podemos añadir todos los puntos que queramos. Aparte de dibujar puntos, pues podemos añadir también segmentos. Dimensional. Porque me dice que de monodimensional puedo dibujar, pero no, voy a empezar por las flechas, flecha, segmento, recta y semirecta. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos dibujar otro vector. ¿Vale? Queremos, por ejemplo, dibujar el vector que va del origen al punto este a P sub 0, o sea, el vector de posición. Pues vamos a incluirlo ahí y vamos a llamar pues, vector 0, por ejemplo. Pues va a ser dibujar una flecha. Lo de utilizar la orden flecha, se puede utilizar vector, pero es que vector ya estaba dentro de esa flecha, por no utilizar nombres que ya utilizan. Bueno, pues vamos a decir que queremos una flecha y si queremos dibujar flechas, siempre la política es, primero mira a ver cómo se dibuja una flecha. Me dice, oye, pues para dibujar una flecha indica el vector, el grosor y el color, es que es siempre lo mismo. Bueno, pues voy a dibujar una flecha con vector, pues va a ser mi vector. Ya hemos dicho que vamos a dibujar el vector de posición del 1,505, pues 1,5,0,5. Y por lo pronto pues no voy a cambiarle nada. Vector 0. Ejecuto y ya veis pues que tenemos una flecha. El comando vector pues para lo que sirve es pues para dibujar, lo ponemos comando flecha para lo que sirve es para dibujar rectas. ¿Qué más puedo dibujar? Pues dice esto que puedo dibujar segmentos, pues vamos a segmento. Y me dice que el segmento, pues le tengo que dar una lista con los dos extremos del segmento y una vez más puedo indicar el grosor y el color. Pues vamos a dibujar, por ejemplo, un segmento que vaya de este punto a este. Segmento. Y le vamos a pasar, pues, que queremos que vaya desde este punto a este punto. Pues vamos a coger, control C,
Vamos a decir que el primer elemento de la lista pues es el extremo y que el segundo elemento de la lista, como es casi igual, lo voy a pegar, era el 1.6. Y que no se me olvide siempre, cada vez que hago algo, pues lo añado a mi lista de cosas a dibujar. Y ya veis pues que ahora ya tengo dibujado pues también mi segmento uniendo esto de aquí, ¿vale? Me permite pues hacer segmentos. Siguiente cosa que yo puedo hacer, pues puedo hacer rectas y semirectas. Hay que entender que si yo pido una recta, yo le voy a tener que dar, vamos a pedir aquí, vamos a ver a la ayuda de la recta, y me dice pues que le tengo que dar el vector director de la recta, L la longitud, G el grosor, con el color como casi siempre. ¿Cuál es la diferencia entre recta y semirecta? Todas las rectas pasan por el origen. Si yo le pido una recta, lo que va a dibujar es la recta, de forma que la va a dibujar simétrica con respecto al origen, es decir, va a dibujar la parte de arriba, de la derecha de la recta, por decirlo de alguna forma, la parte de abajo de la recta. Si le digo semirecta, solo lo va a dibujar la parte que vaya en la dirección del vector director. Voy a quitar, porque este segmento y estos puntos ahora mismo pues no me sirven para nada, voy a quitarlo de mi lista de cosas a dibujar. Y vamos a suponer que queremos dibujar, vamos a volver a ejecutar, queremos dibujar la recta con vector director, el vector este negro. Pues vamos a dibujar la recta y vamos a dibujar la recta semirecta y así pues vemos cuál es la diferencia. Voy a decir que R pues es una recta, que mi vector director pues es el vector 1,5, 0,5, que es el que teníamos negro, que es el que dibujar. Y le voy a indicar también la longitud y el grosor y el color. Si quiero, le voy a indicar solo la longitud, lo voy a poner, por ejemplo, de longitud 4. Y voy a decir que me incluya esta recta, la incluya también en las cosas que estoy dibujando. A ver, aquí tengo un problema y es que no he cerrado bien el paréntesis. Aquí me falta cerrar ese paréntesis. Bueno, pues he visto que he dibujado la recta con este vector director y he dibujado las dos partes de la recta, el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando yo le he dicho L igual a 4, quiere decir que todo el trozo que dibuja es de longitud 4. Si solo quiero dibujar la parte de la recta que va en la dirección del vector director, pues lo que puedo hacer es decir que quiero una semirecta. Y esa semirecta, pues voy a coger esto exactamente igual para que veamos la diferencia. Y le voy a decir que en vez de dibujarme la recta, que me dibuje la semirecta. Vale. Es casi igual, pero ya veis que solo dibuja el lado derecho de la recta, el que va en la dirección del vector director, y la longitud siempre es la longitud del trozo de recta que te dibuja. Hemos dicho de longitud 4, pues le he hecho de longitud 4. A lo mejor para la semirecta sería más razonable solo longitud 2 para verlo aquí. Entonces, recta y semirecta es casi igual, lo que dibuja los dos lados de la recta o solo un lado de la recta. Y no hay más sobre dimensión 1 ni sobre dimensión 0. Lo que me queda es una utilidad para dibujar cuadrados y una para dibujar polígonos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de cuadrado. Y me dice que le debo de pasar dos vectores, una lista de dos vectores, la longitud y el grosor, la longitud y la altura, el color, la opacidad, normalmente los objetos estos se dibujan con un poquito de transparencia para que sea mejor, ahora lo veremos, y una orden que ahora veremos lo de ortogonalizar igual a true. Vale, pues vamos a dibujarnos un primer cuadrado. Solamente comentar que los cuadrados los dibujas siempre centrados en el origen, o sea, va a poner los 4 vértices alrededor del origen. Bueno, pues vamos a quitarnos alguna cosa que no nos interesa. Por ejemplo, no necesito ya que me dibuje la semirecta, y para lo que yo quiero ni siquiera necesito que me dibuje el vector. O sea, solo quiero que me mantenga en mi dibujo mis vectores y mis ejes. Bueno, pues vamos a crear en 2-dimensional. Pues vamos a dibujar un cuadrado. Igual a un cuadrado. Dice que le debo de pasar una lista conteniendo dos vectores. Lo que me está diciendo realmente es los dos vectores son las dos direcciones de los lados. Por ejemplo, que queremos un cuadrado con lados paralelos a los ejes, pues yo lo que voy a decir es que quiero un cuadrado que los vectores que yo voy a utilizar son el eje X y el eje Y, y voy a dejar, por ejemplo, que tenga lado igual a 1
g igual a 1. Lo que me va a hacer, perdón, que se me ha olvidado, añadirlo a mi lista de cosas a dibujar. Bueno, así que tenemos nuestro cuadrado de lado 1 y altura 1, ¿vale? Dibujado alrededor del origen con el color por defecto y la transparencia. Lo de la transparencia es porque si no, si todo lo dibujamos sin transparencia, al dibujar el cuadrado, nos vamos a encontrar con que se borra lo de debajo. Vamos a ponerlo y así lo veis. Realmente la orden es opacidad. Vamos a poner con opacidad igual a 1, que quiere decir totalmente opaco, sin transparencia. Si lo dibujamos, pues ya veis lo que pasa. El cuadrado me está borrando trozos, o sea, no se ve bien del todo, cosas sobre todo del mismo color pues no se ven bien. Entonces pues yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de transparencia para que, aunque dibuje el cuadrado, se siga apreciando bien el resto. Si quiero un cuadrado con otras longitudes, pues obviamente puedo poner un cuadrado de longitud 3 y altura 2, por ejemplo. Dibuja rectángulos. Vale. ¿Para qué sirve el resto de comandos? El color está claro, la opacidad ya la hemos visto. ¿Para qué sirve el poder poner esta lista y sobre todo para qué sirve esto de ortogonalizar? Nosotros podemos hacer un cuadrado y podemos decir que en vez de utilizar el eje X y el eje Y, pues queremos utilizar, por ejemplo, estos vectores que teníamos aquí, este U y V, porque lo que queremos es que los lados del cuadrado sean paralelos al U y al V. Entonces, si los ejecutamos, pues ya vemos cómo mi cuadrado se queda alrededor del U y el V. Yo en mi caso, el U y el V eran dos vectores que tenían la misma longitud y que eran perpendiculares entre sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí, pues, por ejemplo, el 1, 0, que son vectores que no son perpendiculares? ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Pues si lo veis, aunque los vectores no son perpendiculares entre sí, él lo que ha hecho es coger el primer vector, el segundo convertirlo en perpendicular y las longitudes pues siguen siendo las que yo quería. O sea, mi longitud pues es longitud 3, 1,5 para un lado, 1,5 para el otro, y altura 2, uno para arriba, uno para abajo, altura 2. Si yo lo que quiero realmente es que mi cuadrado tenga los lados paralelos a estos rojo y verde, pues yo lo que debo decir es que este proceso de, aunque yo los vectores no sean perpendiculares, quiero que sí que lo sean, lo que tengo que hacer es con este parámetro que me da aquí, ortogonalizar, es decir, que no quiero arreglarlo, que realmente los vectores son los que a mí me interesaban. Entonces si yo hago esto, pues ya veis lo que pasa. Me está diciendo es, oye mira, yo te estoy dejando los lados realmente paralelos a los vectores que tú me has dado, y aquí la longitud y el grosor hay que interpretarlo como este 3 y este 2 es 3 veces la longitud del rojo, 2 veces la longitud del verde. Aquí se ve perfectamente como el verde, ¿vale? Sería la mitad de la longitud, y aquí tendríamos 1,5, 1,5, o sea que ortogonalizar igual a false, lo que hace afecta a dos partes. Por un lado, los lados ya no van a ser paralelos a los ejes, pero no van a ser perpendiculares entre sí, y L y G no se refiere tanto al tamaño L y G del cuadrado, sino a la cantidad de veces que va a tener en una dirección el primer vector, la cantidad de veces que va a tener en la otra dirección el segundo. Aparte de esta forma de trabajar con cuadrados, pues dice que yo puedo dibujar también otros polígonos, triángulos, etcétera. Pues vamos a hacer, por ejemplo, un triángulo y vemos cómo funciona. Y por supuesto, esto ya forma parte de una orden más general que no hace cuadrados, sino que hace polígonos. Bueno, pues vamos aquí a ver cómo funciona polígono. ¿Vale? Me dice que pues, debo de pasar una lista de los vértices o los puntos que tiene el polígono, una vez más el color, la opacidad y la ortogonalización, aunque realmente en este caso ortogonaliza, creo recordar, siempre podemos probar. Bueno, pues vamos a hacer un triángulo. Entonces dice que si hago esto, pues lo que debo de hacer es pasarle una lista con polígono, y que aquí le debo de pasar pues una lista de las coordenadas que tengan los vértices. Si por ejemplo quiero hacer un triangulito, por ejemplo un triangulito que sea, pues yo que sé, pues el 0, 0, el 1, 0 y el 2, 0 y el 1, 1, por ejemplo, pues puedo decir, oye, pues aquí yo quiero el primer, ya es una lista, ¿vale? 0. Luego hemos dicho que otro de los vértices iba a ser el 1, 0 y el último vértice, pues no, hemos dicho el 2, 0, perdón, el 2, 0 y el 1. Y en vez de dibujar el cuadrado, pues voy a dibujar el triángulo. Vale, pues
ya veis que me está dibujando el triángulo. Por supuesto, si quiero estar seguro de que es el correcto, pues puedo dibujar también mis puntos. Puedo coger esto mismo de C, dibujar los vértices del cuadrado. Pues, control C, control V, control V, control V. Le voy a decir que quiero que me dibuje tres puntitos, que el primero va a ser el punto 0, 0, que el segundo vértice pues va a ser el 2, 0, y que el tercer 0 pues va a ser el 1, 1. Y que no se me olvide, pues voy a añadir que aparte del triángulo, pues quiero añadir los tres puntitos. El peso 0, el peso 1 y el peso 2. Y aquí tenemos pues nuestro triángulo con los vértices dibujados. Bueno, pues ya veis que es un poco una utilidad que te permite dibujar lo básico del plano, o sea, puntos, vectores, segmentos, rectas, semirectas, cuadrados y también polígonos en general. Por ver una aplicación práctica de esto, pues supongamos, por ejemplo, que queremos construirnos yo doy un vector director, por ejemplo, el u igual al vector 1, 1, y que yo quiero dibujar el vector, la recta que genera el vector perpendicular a este. También quiero dibujar un cuadrado sobre la recta, por ejemplo, que tenga lado 3 y altura 2. ¿Cómo puedo hacer yo todo esto? Pues lo primero que voy a hacer es, como voy a querer dibujar el vector, voy a empezar por decir que, bueno, voy a poner primero mi dibujar, las cosas que voy a querer dibujar. Lo primero que voy a dibujar, a mí personalmente casi siempre empiezo por dibujar los ejes, y aparte de eso, pues quiero un vector dir, por ejemplo, de vector director, que va a ser pues dibujar una flecha con ese vector director, y que yo aquí quiero dibujar pues el vector director. ¿Vale? Entonces, mi problema sería, he mandado mi eje, he mandado mi vector director, yo quiero en primer lugar dibujar esa recta. Pues como quiero dibujar una recta, pues voy a decir pues que lo siguiente que quiero es una recta. Voy a dibujar más que una recta, bueno, la misma recta me funciona bien. Voy a utilizar que podría elegir entre recta y semirecta. Voy a dibujar la recta. Voy a decir que la recta quiero que tenga como vector director el u. Y longitud, pues por ejemplo, pues 4. Y voy a ir acostumbrándome a, conforme vaya escribiendo mi problema, voy diciendo que las cosas las vaya dibujando. Entonces voy añadiendo y me dice, oye, mira, pues te estoy dibujando efectivamente los ejes, te estoy dibujando la recta con su vector director. Y digo, hombre, me ha parecido un poquito corto, pues házmelo un poquito más largo. Vale, aquí tenemos pues nuestro dibujo, tengo mi eje, tengo mi vector director, tengo mi recta. Luego he dicho que quería dibujar también la perpendicular, pues voy a coger y lo siguiente que voy a hacer es coger y calcularme mi vector perpendicular. El vector perpendicular hay dos, pero al 1, 1 pues es, bueno, esto, cambio de longitud por supuesto, es el menos 1, 1 o el 1, 1. Pues este sería el perpendicular. Yo quisiera verlo, pues voy a coger y voy a decir, oye, pues quiero también dibujar el vector perpendicular, que será una flecha que pase por el V. Y aparte de dibujar esto, pues también voy a dibujar el vector perpendicular. Aquí he puesto algo mal, es que aquí lo había puesto, no sé por qué lo había puesto doble R. Vale. Ya veis que tenemos ya los dos. Pero no lo termino de ver claro, pues voy a dibujarlo un poquito mejor. Voy a, por ejemplo, a decir que este vector director, para que se distinga un poquito más, pues lo voy a poner de color azul. Y el vector perpendicular, pues le voy a decir que lo quiero de color, por ejemplo, naranja. Vale. Pues aquí tenemos nuestro dibujo con la recta, el vector director de la recta del perpendicular. Oye, es que parece que es la recta se ve demasiado grueso, me tapa el vector. Pues lo que puedo hacer es en la recta, pues decir, oye, pues esto está bien, con L igual a 6 está bien, pero yo quiero un grosor un poquito más fino. Voy a ponerle, por ejemplo, yo creo que grosor 2 se va a ver bien, si no, pues se cambia. Todavía es demasiado grueso, pues voy a poner grosor 1. Ya se ve un poquito mejor, un poquito más fino. Se puede incluso poner un poquito más, bueno, yo qué sé, 0,7. Vale, pues aquí tenemos nuestra recta, digamos, nuestro vector de la recta, nuestro vector perpendicular. Queremos coger y calcular un polígono, hemos dicho un vector que sea, o sea, un plano, que sea una base esté aquí la base esté en la recta, la otra sea perpendicular a la recta,
y lo que yo quiero es pues que tenga longitud por ejemplo 2 y altura por ejemplo 1,5 por poner algo. Bueno, pues vamos a ir calculando en primer lugar las posiciones. Yo voy a tener 4 posiciones. La primera posición pues va a ser el origen, el primer punto de mi cuadrado pues va a estar aquí. El siguiente lo quiero en la dirección del vector este, pero a una distancia que sea, o dicho, me parece, hombre, perdón, voy a ir, cada vez que haga algo, voy a ir dibujando. Mi punto cero va a ser un punto, y así veo que no me equivoco, centrado en el O, y que no se me olvide que, como voy haciendo mi problema, pues voy incluyendo las cosas que dibujo. Entonces, oye, mira, pues mi primer punto del cuadrado pues va a ser este. Luego quiero otro por aquí. Hemos dicho que la base fuera longitud 3. ¿Cómo quiero que esté aquí? Pues va a ser un múltiplo de este vector. Así que yo lo que voy a hacer es coger como punto 1 algo multiplicado por el U. Tengo un problema y es que si lo digo yo, el vector u pues no tiene longitud 1. Entonces, si yo lo multiplico, como he dicho, base 3, si multiplico por 3, esto tiene longitud raíz de 2. Si multiplico por 3, pues lo que voy a encontrar es que va a tener longitud 3 veces raíz de 2. Solución, pues divido por su longitud y una vez que lo divida por su longitud, multiplico por el número que quiera. La orden para hacer que algo sea de longitud 1 es sencillamente pues, u normalizado que esté ya con longitud 1, y una vez que tenga longitud 1, pues si lo multiplicamos por 3, pues nos vamos a encontrar con que nos habremos movido en la dirección del U 1 multiplicado por 3, que es 3. Y para evitar que me pueda yo equivocar, pues vamos a ver si efectivamente, pues, aquí por cierto, más que, pues vamos a ponerlo, bueno, vamos a crear un segundo punto, de forma que esté justo en este de aquí, y que no se me olvide, pues voy a ponerlo así. Y vamos viendo que efectivamente pues aquí nos encontramos con dos puntos, ¿vale? De forma que están a distancia 3. Fijaros que no es 3 veces el azul, por lo que os comento. Yo quiero otro punto más, pues voy al siguiente punto, voy a coger y voy a calcular un punto que esté encima de esto, moviéndome hacia acá, ¿vale? En la dirección del amarillo, y es la misma historia. En este caso habíamos dicho creo que de longitud 2, pues vamos a poner la longitud 2. Entonces yo mi peso 2 pues sería, partiendo de peso 1, ya lo tengo calculado, me voy a mover una cierta cantidad. ¿Qué cantidad me voy a mover? Una vez más no voy a utilizar el V, sino el V normal, ahí sí. Y si quiero que tenga altura 2, pues voy a multiplicar por 2. Y para no equivocarme, pues voy a coger y voy a dibujar. Voy a decir que el punto 2 es el punto con posición P2 y que no se me olvide. Pues aquí pongo mi punto 2. Vaya, vemos que ya vamos teniendo los puntos. Nos falta este de aquí. Hay varias formas de calcularlo. Desde el origen nos movemos en la dirección del verde, pero del naranja, o de este nos volvemos. Yo creo que es más fácil desde este punto, pues nos movemos en la dirección de este de aquí. Así que mi tercer punto, mi P3, va a ser partiendo de P0. Me voy a volver a mover en la dirección naranja, pero ya normalizada, 2. Y una vez más también, este va a ser mi punto 3. Lo que voy a hacer es añadir otro punto. Pues punto 3 igual a punto 3, y voy a poner aquí que me dibuje también el punto 3. Ya vemos como ya tenemos dibujados los 4 puntos de mi polígono. Por supuesto, si quiero también visualizar el polígono, pues lo que puedo hacer es decir que voy a tener un polígono cuyo puntos ya he calculado, que son P0, P1, P2 y P3. Y voy a decir aquí que aparte de dibujarme todas estas cosas, pues que me dibuje ese polígono. Bueno, pues aquí tenemos dibujado mi polígono. Y es el final del problema. Tenemos nuestro vector director, hemos dibujado la recta, hemos calculado la perpendicular, hemos calculado los 4 puntos para formar el rectángulo y finalmente pues lo hemos dibujado. Por supuesto se puede añadir cualquier cosa, se puede hacer también que me dibuje los segmentos, se puede cambiar el color, se puede hacer casi cualquier cosa, pero la idea es que a nivel básico me permite hacer dibujos sencillos en 2 dimensiones. Pues aquí dejamos este vídeo.